Bien, entonces, de las matrices que hemos utilizado, cuando estudiamos interpolación de polinomios, llegábamos a un tipo particular, ¿verdad? Por ejemplo, se tenían coordenadas x, y resulta que la matriz a la que llegábamos, por ejemplo, si teníamos que proponer un polinomio de grado 3, era la coordenada, vamos a suponer x1 al cubo, luego en la siguiente columna al cuadrado, luego la x y luego un 1. Esas matrices se conocen como matrices de Vandermonde y una cualidad importante que tienen es que son invertibles. Por ello, para practicar cómo calcular la inversa de una matriz, voy a utilizar matrices de Vandermonde. Hay una manera directa de declarar estas matrices en MATLAB. Por ejemplo, vamos a pensar que se tienen los puntos 1,4, 2,6, menos 1,1, el 3,7 y menos 3,0. ¿Sí? En estos puntos, digamos, son x1, x2, etcétera. Entonces, las instrucciones que vamos a utilizar en MATLAB para no meter entrada por entrada para la matriz de Vandermonde es lo siguiente. Vamos a declarar un vector x, un arreglo x, que tiene justamente las coordenadas 1, 2, menos 1, 3, menos 3. No es necesario que estén en orden, ¿verdad? Claro, podríamos ponerlo como menos 3, menos 1, luego 1, 2 y 3, pero no es necesario. Entonces aquí es 1, 2, menos 1, 3 y menos 3. Para el ejercicio que vamos a hacer, también voy a declarar un arreglo con las coordenadas en Y, en el mismo orden en que tomé las coordenadas en X, para que vayan por parejas, ¿verdad? La entrada 1 del arreglo Y es la ordenada de la entrada 1 del arreglo X, que son las abscisas. Y luego vamos a, por ejemplo, vamos a llamarle a la matriz de Vandermonde, Vander, y entre paréntesis X, y en automático va a dar la matriz de Vandermonde. ¿Sí? Esto lo voy a poner aquí. Creo que el apellido es holandés, entonces como yo no hablo holandés, lo pronuncio tal y como se escribe. Bueno, a esta matriz vamos a calcular la inversa. Ahora, bueno, primero vamos a hacer esto. Voy a pasarme a MATLAB. Declaro el arreglo X, que ¿alguien copió las coordenadas? ¿No? Ya, maestra. Ah, sí. A ver, Ana, por favor. Era 1, 2, Uh-huh. menos 1, 3 y menos 3. Menos 1, 3 y menos 3. Bueno, en este momento no voy a necesitar las coordenadas en Y.
Entonces voy a declarar A igual Vander X. Y ahí ya está la matriz de Vandermonde, ¿verdad? Unos para, en este caso, el polinomio de interpolación tendría coeficientes A, B, C, D y E, ¿no? Sería un polinomio de cuarto grado, ¿no? Entonces, sería AX a la cuarta, BX al cubo, CX cuadrada, DX más E, ¿verdad? Y esta sería la matriz. Aquí aparece una columna de unos, después una columna con las coordenadas X, luego las coordenadas al cuadrado, al cubo y a la cuarta. Bien, ahora vamos a aumentar esta matriz con la identidad. Entonces, para no capturar la matriz A aumentada con la identidad entrada por entrada, ya que tengo la matriz A, que fue la de Vandermonde, declaro la matriz B como una que tiene primero todas las entradas de A y después todas las entradas de la identidad de 5 por 5, ¿verdad? La identidad de 5 por 5 se declara en MATLAB así, ¿verdad? Este 5 es la dimensión de la matriz. Y bueno, entonces, ahora sí, ¿verdad? Ya puedo empezar a hacer eliminación gaussiana para tratar de llevar la matriz A a la identidad y que en la parte aumentada aparezca la inversa. Para eso vamos a necesitar la identidad. Es así, bueno, podría declarar la identidad de 5 por 5, pero siempre va a desplegar las entradas y no me va a dar la lista de las entradas, que es lo que nosotros necesitamos para ir haciendo la eliminación gaussiana paso por paso. Entonces, de esta sí, no nos salvamos de capturarla. 2, 3, 4. Punto y coma, 0, 1, 2, 3. Luego es 1, 2. Ahí está. Ahora sí, ¿verdad? Entonces recupero la identidad, la voy a multiplicar por la matriz A, por eso también es importante que sí se tuviera la matriz A por separado. No, perdón. Voy a aplicarla a toda la matriz, ¿verdad? A aumentada con la identidad. Entonces a esta es a la que llamé B. Y aquí voy a irles llamando A, B, C, D en minúsculas, nada más para tener todos los pasos de la eliminación gaussiana. Bueno, entonces, si la matriz es esta, y el pivote en este caso ya es un 1, voy a capturar en las entradas 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, los inversos aditivos de estas entradas. En este caso será menos 16. Después es menos 1.
Menos 81 y menos 81. Ahí está. Luego, ¿alguien me quiere dictar cuál sería el siguiente paso? Recupero la identidad, la multiplico por la matriz anterior, ¿verdad? Que le llamé A, cambio el nombre para recuperar paso por paso y si ahora el pivote va a ser la entrada 2, 2, pero ahí hay un menos 8. Entonces, decíamos que todo esto lo podemos hacer en un solo paso, ¿verdad? Vamos a cambiar la entrada 1, 2, la 2, 2, etcétera, por el inverso aditivo, bueno, excepto el pivote, por el inverso aditivo entre el pivote. En este caso, aquí será menos 1 entre menos 8. Bueno, podríamos escribir 1/8. Un octavo. Luego está la entrada en donde aparece el pivote, que esa, pues nada más tendríamos que dividirla entre el pivote, ahí sí debe de ser con el signo menos, ¿verdad? Si no, vamos a obtener errores para que sea un 1. Y luego en la entrada 3, 2 es menos 2 entre menos 8. 3, 2. ¿Qué dije? Menos 2 entre menos 8. Eso es un cuarto. Pueden hacer las simplificaciones o escribirlo tal cual y que sea el programa el que haga las simplificaciones por uno, ¿verdad? Es 3, 2. Aquí es 54 entre menos 8. 54 entre menos 8. Y luego el último, que es 108 entre menos 8. Ahí está. Y aquí me equivoqué, ¿verdad? En una entrada, porque no se hizo 0. Entonces, pues sería una lástima que tuviera que declarar otra vez todo esto, ¿verdad? Por eso es que es útil ir dándoles diferentes nombres a las matrices. Bueno, aquí, número 1, voy a utilizar el formato para números racionales y luego voy a recuperar B y voy a ver en dónde me equivoqué. Bueno, en este caso, el número que no quiero que esté es este, ¿verdad? Entonces, el error fue en la entrada 3, 2. Entrada, segundo renglón, aquí. A ver, lo que debería de haber ido en esa entrada, en la entrada 3, 2, es menos 2 entre menos 8. Sí, es un cuarto, ¿no? Menos 2 entre menos 8. Aditivo. Sí, es un cuarto. Pero debe ser menos un cuarto, maestra, porque es el inverso aditivo de la que está arriba. Ah, claro, porque es 2, ¿verdad? Sería 2 entre menos 8. Gracias. Sí, y por un signo. Y vuelvo a declarar a B, entonces va a sobreescribir en esta matriz y esta matriz es como si nunca hubiera existido. Ahí está. Y aparece así como aparece en su celular, ¿verdad? Cuando no caben todas las columnas. Pero ahí ya tenemos las operaciones correctas. Y luego seguiría. Tomamos la entrada 3, 3 como pivote y capturamos los inversos aditivos entre el pivote. Para esto, recupero otra vez la identidad, multiplico por la matriz del paso anterior y cambio el nombre. Sí.
Ahora todas las entradas que van a cambiar son las de la tercera columna, que en este caso es 1/2, 1 entre 2, entre el pivote, que va a ser 3. No me voy a meter en estar simplificando. Ahí. Es la siguiente entrada es -3/2 entre el pivote. Luego, esa entrada es entre el pivote. La entrada 4, 3 es -9 entre el pivote. No lo hice tan rápido. Entre el pivote. Y la entrada 4, 3 es -90 entre el pivote. Ahí es. Estos asteriscos les digo que son números muy cercanos a 0, pero no son 0 computacionalmente, entonces por eso aparecen aquí como asteriscos. Para efectos prácticos, para nosotros son ceros. Continuamos con la siguiente columna, ¿verdad? Ahora el pivote va a ser este 12, entonces en la matriz identidad, por la que multipliquemos, vamos a capturar los inversos aditivos entre el valor del pivote. Recuperamos la identidad, multiplicamos por la última matriz que le llamamos C, cambiamos el nombre a B, por ejemplo, y ahora en la entrada 1, 4 vamos a tener 1/2 entre el pivote, que en este caso es 12. Después sería -1 en la entrada 2, 4. Es -1 entre el pivote. Después es -1/2 en la entrada 3, 4. -1/2. Entre el valor del pivote. Luego, en donde está el pivote, nada más dividimos entre el valor del pivote, que es 12, ¿verdad? Y luego en la entrada 5, 4 es -60 entre 12. Ya ahí vamos obteniendo la identidad. Estas entradas para propósitos prácticos son 0 y ya nada más falta una operación que hacer, ¿verdad? Recuperamos la identidad, multiplicamos por la última matriz que le habíamos llamado D, cambiamos el nombre, de hecho ya es el último paso, y cambiamos las entradas por los inversos aditivos, ¿verdad? Entre -40. Entonces, aquí es -1/6 entre -40. Luego es 5/6 entre -40. Luego 5/6 entre -40. Otra vez, aquí, 40.
menos. Me equivoqué de signo, ¿verdad? Aquí es con signo negativo, ¿cierto? Cierto. Ujú. Y finalmente en el pivote, nada más dividir entre menos 40. Bueno, si no capturé mal ninguna entrada, ahí ya llegamos a la identidad. Y entonces las últimas 5 columnas son la inversa de la matriz. Puedo escribir eso así. A inversa es igual a, la última matriz fue la matriz E. Es la matriz E de la columna 5 a la 10, ¿verdad? Entonces escribo cualquier renglón, coma, de la columna 6 a la 10. Y ahí está. ¿Sí? Estos dos puntos para los renglones significa, cuando no escribo de qué valor a qué valor va, significa cualquier renglón, y aquí, coma, ¿verdad? Para después darle el valor de la columna 6 a la 10. Y entonces tenemos por separado la inversa de la matriz. Bien, ¿qué les parece si ahora hacen ustedes un ejercicio? Perfecto. Voy a hacer captura de pantalla para insertar en las notas y voy a actualizar las notas para que puedan ustedes revisar esto, pero vamos antes de eso, ustedes me dicen cuál es la matriz a la que van a calcular la inversa, que sea otra vez una de Vandermonde, para que estemos seguros de que tiene inversa. Nada más den las coordenadas en X, las que ustedes quieran, y también que sea de 5 por 5, ¿no? 2,5. ¿Vas a dar los puntos o nada más las coordenadas en X? Bueno, voy a dar 2, 5, ajá. ¿Qué más? 7. 7. Y un 1 para que no trabajen con números tan grandes, porque, bueno, la aplicación nos va a ayudar en este caso, pero también a veces, si son números muy grandes, puede uno equivocarse. Y al principio no es conveniente, ¿verdad? Bueno, entonces, voy a darles, ¿cuánto? ¿15 minutos? ¿Sí? Bueno, Sí. dentro de 15 minutos les pregunto a ver cómo van. ¿Sí? Son 10:30 a las 10:45. Mientras yo, en unos 2 minutos o 3, ya estarán las notas actualizadas para que ustedes puedan guiarse con ellas. Corre tiempo. 2, 3, 7 y 1. 7 y 1. Bien. Y ahora voy a declarar A igual a la matriz de Vandermonde de X. Ahí está. Y entonces la matriz inversa, que le llamamos así, ¿verdad? Debieron de haber llegado a esta matriz.
Ah, ¿por qué no lo tomó en? Ah, es que se reconectó, ¿verdad? ¿Quién sí llegó a esa matriz? Yo, maestra. Yo también. Ok. Y los Yo, de maestra. Yo Yo 3, también, maestra. 4, ajá, Igual, maestra. Igual. 5, 6. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, ¿y los demás tuvieron problemas? ¿No lo hicieron? ¿Qué pasó? No, yo llegué al mismo resultado. Ah, ok. Ajá. ¿Y los que no contestaron? Igual, maestra, llegué al mismo resultado. Igual. Ok. Bueno, pues entonces vamos a continuar con otro tema. Ya, esto ya queda cubierto. En el que vamos a empezar ahora es el tema de determinantes. ¿Quién ya estudió determinantes en algún momento de su vida? Todos, ¿verdad? Desde la secundaria, ¿sí? Que resolvían sistemas de 2x2 usando la regla de Kramer. ¿No recuerdan la regla de Kramer? Yo sí recuerdo, maestra, de haberlo resuelto, pero como que no lo tengo muy fresco ahorita. Sí. Vamos a suponer que A, B, C, D, E y F. Lo escribo a la derecha porque es solo un recordatorio, ¿verdad? Tenían un sistema de este tipo y entonces definían el determinante del sistema como un arreglo, ¿verdad? En donde tienen A, D, los coeficientes de X y de Y, ¿verdad? Y resolvían este determinante con el producto cruzado A por E menos B por D. Y luego definían el determinante asociado a la variable X y en vez de la columna en donde están los coeficientes de X, capturan ahí los términos independientes CF, BE y resuelven de la misma manera, ¿verdad? CE menos BF. Lo mismo para el determinante asociado a la variable Y. Ahora cambian la columna en donde están los coeficientes de Y por los términos independientes y resuelven de la misma manera. A por F menos C por D. Y si el determinante del sistema es distinto de 0, entonces hay solución única y esa solución única estaba dada como X es igual al determinante en X entre el determinante del sistema y Y es igual al determinante asociado a la variable Y entre el determinante del sistema. Y si el determinante es igual a 0, entonces hay dos casos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ponerlo así. Si el determinante es igual a 0 y el determinante de X también es igual a 0, igual que el determinante de Y, llegaban a que hay una infinidad de soluciones. Entonces hay una infinidad de soluciones. Porque resultaba que las dos rectas en realidad eran el mismo lugar geométrico, ¿verdad? Infinidad de soluciones. Pero la enorme desventaja es que sí llegaban a que hay una infinidad de soluciones y de esa infinidad no podían dar ninguna, ¿verdad? Y si el determinante del sistema es igual a 0 y el determinante
asociado a la variable X es distinto de 0 o el asociado a la variable Y es distinto de 0, entonces llegaban a que el sistema es contradictorio, no tiene solución, está mal planteado. Bueno, ¿y de dónde surgen estas fórmulas, verdad? De X es el determinante de X entre el determinante, Y es el determinante de Y entre el determinante. Si se utiliza, por ejemplo, el método de suma y resta para resolver este sistema, llegaríamos a que al hacer el despeje de las variables, llegamos a esto. Digamos que esta era una manera abreviada de escribir la solución, sabiendo que siempre vamos a proceder del mismo modo para despejar las variables, pues se podía escribir como una fórmula, si ustedes quieren, ¿verdad? En donde se inventa, ¿verdad? Esta definición de determinante como esta operación entre los coeficientes de las variables. Bueno, y a esta reglita de aquí, ¿verdad? Es a lo que se conoce como la regla de Cramer. Y cuando la solución es única, es válida no solo para sistemas de 2×2, sino para sistemas cuadrados en general. Ahora, lo que vamos a estudiar nosotros el día de hoy es justamente la definición de determinante y cómo se resuelven en general. Para los determinantes de 2×2 y de 3×3 hay una manera muy simple de calcularlas, que es nada más multiplicando, digamos, por diagonales, pero no es la forma general de resolver un determinante. La forma general se conoce como desarrollo por cofactores, que es lo que vamos a empezar al menos el día de hoy. Bien, entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Ya como que regresó a su mente esto de los determinantes? ¿Sí? Sí. ¿Alguien lo recordó? Sí. Sí, de hecho, en el estudio de las matemáticas, cuando se plantea un problema que no se ha resuelto nunca, pues siempre hay grupos de personas o personas en lo individual que trabajan sobre ellos y se llega a distintas propuestas para la solución. Tengo entendido que el uso de los determinantes fue anterior al de las matrices y que, digamos, estas fórmulas eran pues lo novedoso, ¿no? Para encontrar la solución a un sistema de ecuaciones. Cuando se plantearon las matrices, el nombre de matriz significa madre. Y Sylvester, un matemático, ¿verdad? Creo que fue el que dijo que esos arreglos se les llamó matrices porque eran la madre de los determinantes, ¿no? En el sentido de que brindan más ventajas que trabajar solamente con los determinantes. Cuando veamos cómo se resuelve un determinante y cómo resolver sistemas de ecuaciones utilizando determinantes, todo mundo va a estar convencido de que, pues sí, las matrices y la eliminación gaussiana es una mejor forma de resolver un sistema de ecuaciones. Sin embargo, y bueno, y cuando ustedes se convenzan de eso, se preguntarán en algún momento, ¿y por qué los determinantes se siguen estudiando? En matemáticas, pues a veces los métodos que se proponen para resolver ciertos problemas son complicados, llega alguien más, hace otra propuesta que es más simple y
esa parte complicada pues termina cayendo en desuso y con el tiempo en el olvido. Sin embargo, con los determinantes no ha pasado eso porque aunque ya no es lo más aconsejable para resolver un sistema de ecuaciones, se siguen utilizando con otras aplicaciones. En cálculo en varias variables van a estudiar, por ejemplo, cómo calcular máximos y mínimos en superficies. Y entonces van a terminar resolviendo un determinante que se llama la matriz hessiana y que en base a el valor de esos determinantes van a poder determinar si ciertos puntos son máximos o mínimos o lo que se llama puntosilla. Y por ejemplo, en ecuaciones diferenciales van a utilizar determinantes para calcular unos números, ¿verdad? Que vamos a estudiar al final de este curso que se llaman valores propios. Y dependiendo de si los valores propios son positivos o negativos, vamos a determinar que la solución a un sistema de ecuaciones es estable o inestable. Entonces, sí, para resolver un sistema de ecuaciones, bueno, a lo mejor uno de 2x2 todavía o de 3x3, pero de 4x4, 5x5, etcétera, los determinantes no es un método aconsejable, pero el uso y el interés por los determinantes está en otras aplicaciones. Bien, dicho todo esto, vamos a definir lo que es un determinante. Entonces, para toda matriz A cuadrada, se define el determinante de A, que también se puede denotar así, como A entre dos barras, como si fuera valor absoluto, pero no es valor absoluto, ¿verdad? En este caso, si lo que está dentro de las barras es una matriz, indica el determinante de la matriz A. Se define este determinante como un número real, como un número, perdón, puede ser real o complejo, como un número. Es decir, la función determinante va del espacio de matrices cuadradas a, en este caso nosotros vamos a trabajar con determinantes que tengan, con matrices cuyo determinante sean números reales, ¿no? Entonces, van a ser números reales. Ahora, aquí solamente lo que estoy diciendo es que el determinante es un número asociado a cada matriz cuadrada. No estoy diciendo cómo calcular ese número. Entonces, para calcular el determinante de A, tenemos, ¿verdad? Si A es una matriz de 2x2, entonces el determinante de A, que se va a denotar así, ¿verdad? En vez de los corchetes o los paréntesis que denotan a una matriz, se va a denotar con dos barras, A, B, C y D. Y se hace el producto cruzado, ¿verdad? Entonces queda A por D en el sentido, vamos a decirlo hacia la derecha, ¿verdad? Y en la diagonal opuesta,
con signo negativo, B por C. Si A es una matriz de 3 por 3, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Entonces, el determinante de A, déjenme escribirlo abajo porque si no me la cambio. Tenemos, va a ser el determinante de A, B, C. Y aquí, regularmente en la prepa, cuando estudian esto en la preparatoria, lo que les dicen es que copien los 2 primeros renglones, ¿verdad? No como parte de la matriz, sino nada más para auxiliarse y hacer el cálculo del determinante. Y luego los productos se hacen en diagonales de 3, ¿verdad? Es ese producto más el siguiente, y luego hay que restar los productos en las diagonales opuestas. Entonces, en este caso, tendríamos que es A por E por I más D por H por C más G por B por F menos G por E por C menos A por H por F menos D por B por I. El resultado de estas operaciones, ese número va a ser el determinante de A. Pero para matrices, para matrices de n renglones por n columnas, de n por n, con n mayor o igual que 4, este método de estar multiplicando por diagonales ya no es válido, nos llevaría a errores al resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, el cálculo del determinante se hace aplicando de desarrollo por cofactores. Entonces, esto es, digamos que lo que nos va a ocupar parte de esta clase. Lo que voy a hacer en este momento es escribir 2 sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Uno de 2 por 2, uno de 3 por 3, y los vamos a resolver utilizando la regla de Cramer y con estas reglas para resolver los determinantes. Después les voy a dar 10 minutos de descanso y regresando del receso vamos a estudiar el método de desarrollo por cofactores. Bien, entonces, ejemplo 1.
Tenemos 3x menos 2y igual a 4 y x más y igual a 7. El determinante, resolver utilizando la regla de Cramer. Utilizando la regla de Cramer. Entonces, el determinante asociado al sistema, en este caso, serán coeficientes en X, 3 y 1, en Y, 2 y 1. Primero los voy a plantear y luego los vamos a resolver. Aquí caben todos. El determinante asociado a la variable X sería 4, 7, menos 2, 1, y el determinante asociado a la variable Y es 3, 1, 4, 7. Resolvemos. Sería 3 por 1 menos 1 por menos 2, que en este caso va a dar 5. Aquí es 4 por 1 menos 7 por menos 2, que da 18. Y en este caso es 3 por 7 menos 1 por 4 es igual a 21 menos 4, 17. Por lo tanto, X, en este caso, el determinante fue distinto de 0, significa que hay solución única. Entonces, X es igual a el determinante asociado a la variable X entre el determinante, que sería 18 quintos, y para Y es el determinante asociado a la variable Y entre el determinante, y es igual a 17 quintos. Esa es la solución única, ¿verdad? Es solución única al sistema. Solución única al sistema de ecuaciones lineales. Después de lo que hemos estudiado, esto yo creo que casi les da risa, ¿verdad? Pero es importante para que le hallemos sentido a lo que sigue. Ejemplo 2. Igual, ¿verdad? Resolver usando la regla de Cramer. Bien, entonces voy a escribir un sistema en general, así al azar. En caso de que no tenga solución única, pues vamos a determinar si no tiene solución o si hay una infinidad. A ver, por ejemplo, X más Y más Z igual a 1. Luego menos X más 2Y menos 3Z igual a 0. Y una ecuación más que fuera 3X menos 2Y más Z igual a 3. ¿Sí? Entonces, el determinante asociado al sistema es coeficientes en X, coeficientes en Y, coeficientes en Z. Primero los voy a plantear y luego los resuelvo.
el determinante asociado a la variable x. Entonces, en vez de los coeficientes en x, anoto los de los términos del lado derecho. Bueno, ahí ya se acabó la página. Sería 1. En vez de los coeficientes en y, escribo los términos del lado derecho. Y ya nada más falta escribir el 2. Bueno, ahora sí, los vamos a resolver. Voy a agregar los primeros 2 renglones en la parte de abajo y luego hacemos esto de multiplicar por diagonales, ¿verdad? Entonces sería así. Y con signo negativo los productos que están en verde. En este caso, entonces tendríamos... ¿Puedo hacer las multiplicaciones directo o prefieren que por esta vez escriba todo? Directo. ¿Podría escribir todo? Ujú. 1 por... Todo. ¿Cómo? Que yo creo que todo, porque así nos podría ayudar si en algún punto nos atoramos o algo, el ver más detallado paso a paso, a veces ayuda. Ok. Este primero lo escribimos todos y ya los siguientes 3 los calculamos directo, ¿no? Perfecto. Entonces, menos 1 por menos 2 por 1 más 3 por 1 por menos 3 y luego menos los productos en las diagonales que marqué con verde. Menos 1 por menos 2 por menos 3 y menos 1 por 1 por 1. Entonces queda 2 más 2 menos 9 menos 6 menos 6 y más 1. Es 4 menos 9 es menos 5 menos 11 menos 17 menos 16. A ver, corrijan mis cuentas, por favor. ¿Sí? Sí. Ujú. Bueno, vamos a hacer, ¿puedo moverme hacia el siguiente? Bueno, ya lo hice, nadie protestó. Vamos a copiar otra vez los 2 primeros renglones. Serían 1, 1, 1. Si ustedes los copian, no vayan a extender las barras del determinante hacia esos renglones, porque estos no forman parte del determinante, nada más los estamos utilizando como auxiliares. De hecho, por eso también estoy utilizando un color más claro para indicar que no forman parte del determinante. Entonces, en este caso sería 1 por 2 por 1 es 2. 0 por menos 2 por 1, 0. Lo escribo nada más para. Luego 3 por 1 por menos 3, menos 9. Y luego en las diagonales opuestas, menos
3 por 2 por 1, 6. Menos 1 por menos 2 por menos 3, también 6. Menos 0 por 1 por 1, 0. Entonces, esto da 19, ¿verdad? Negativo. ¿Sí? Sí, Sí. maestra. Ujú. Luego, ¿creen que ya puedan resolver este sin necesidad de agregar los dos renglones hacia abajo? Fíjense, yo lo que hago es esto. Bueno, para la primera diagonal es directo. Y luego son estos dos y se completa con el que está aquí solo, ¿verdad? Y luego son estos dos y se completa con el que está acá. Y luego es la diagonal opuesta. Estos dos completamos con estos dos y completamos con este. Bueno, ya les dije una manera de ahorrarse escribir estos dos renglones. Al principio, a lo mejor, para evitar errores de cuentas, pues es útil escribirlos. Entonces, ¿quién me dicta qué es lo que vamos a obtener? Primero, ¿qué vamos a obtener? En las diagonales anaranjadas, ¿qué sería? 0. Ujú, Menos 3 ujú, y menos 9. bien. Y luego, Después 0 otra vez. ujú, 9 positivo ujú, y 1 positivo. exacto. Entonces queda menos 3 más 1, menos 2, ¿verdad? Uno, menos 1, 2, 0. Ay, maestra, ¿ay por qué dio el 9 positivo? ¿No sería negativo? 9 positivo, porque estamos en la diagonal verde, dices, ¿no? Es Sí. 3 por menos 3 es menos 9, pero cuando es en las diagonales, en este sentido, se multiplica por menos. Claro. Sí. Ujú, Gracias, maestra. de nada. Y a ver ahora, ¿quién preguntó? Dícteme qué se obtendría para este determinante. Sería 6 positivo, Ujú, después sería 2 positivo, igual, ujú, y 3 positivo. No, 0, perdón, 0. 0. Ujú, Luego sería menos 6, bien. luego sería 0 Ujú, y luego sería 3 positivo. bien. Entonces quedan 5, ¿verdad? Positivo. Ujú. Y bueno, acá me faltó, como menos 16 es distinto de 0, significa que existe solución única. Bueno, y de aquí, entonces, x es el determinante asociado a la variable x entre el determinante, que en este caso es menos 19 entre menos 16, los signos de positivo. Aquí el determinante y es el determinante asociado a la variable y entre el determinante, que es menos 2 entre menos 16 y es igual a 1 octavo.
y z es igual a el determinante asociado a la variable z entre el determinante 5 entre menos 16. Y esa es la solución única al sistema, ¿verdad? Ay, perdón. Bueno, ¿dudas hasta aquí? No. No, maestra. No, maestra. Bueno, No, maestra. entonces tomamos 10 minutos de descanso y regresamos, ¿vale? Vamos a resolver, bueno, este método les mencionaba, se conoce como desarrollo por cofactores. Por cofactores. Yo creo que se entiende mejor primero desarrollando un ejemplo y después incluso justificar el nombre del método, ¿verdad? ¿Qué es eso de cofactor? Y vamos a dar algunas definiciones para resolver un determinante en general, pero voy a empezar con un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Vamos a definir la matriz A. Y bueno, como queremos calcular el determinante, una matriz de 4 por 4. Que en el primer renglón tiene entradas 3, menos 4, 2, 5. Luego es 8 menos 7, 6 y menos 5. 1, 9, 2, 4 y menos 3, 1, 3, 8. Bueno, lo primero que se hace en el método es elegir un renglón o una columna para hacer el desarrollo. Vamos a elegir, por ejemplo, el segundo renglón. A cada entrada se le va a asignar un signo, empezando con el signo positivo en la entrada 1, 1. De hecho, todas las entradas en la diagonal principal de la matriz van a tener signo positivo, entonces también pueden tomar esto como referencia. Por ejemplo, en este renglón, la entrada que pertenece a la diagonal principal es la entrada 2, 2. A esa entrada se le asigna el signo positivo y a partir de ahí son alternados los signos. Entonces al 8 sería un menos, menos y más. En caso de que hubieran elegido ustedes algún otro renglón u otra columna, esos signos van como en un tablero de ajedrez, más, menos, hasta que se cubran todas las entradas. Luego, lo que se hace es lo siguiente. Se toma vamos a desarrollar con respecto a este renglón. Entonces, tomamos el signo correspondiente a la primera entrada. Luego es la entrada por el determinante del menor. ¿Qué es eso del menor? El menor es el determinante de la matriz obtenida al eliminar el renglón y la columna en donde aparece esta entrada. Entonces, si eliminamos
También la columna 1, que es en donde aparece el 8, tendríamos el determinante menos 4, bueno, 2, 5, 9, 2, 4, 1, 3, 8. Si se dan cuenta, a partir de una matriz de 4 por 4, estoy definiendo el menor asociado a esta entrada como el determinante de una matriz de 3 por 3. Después, el signo que corresponde a la siguiente entrada es más por la entrada, por el determinante del menor asociado a esa entrada. Entonces ahora elimino el renglón y la columna en donde aparece el menos 7 y la matriz que queda es 3, 2, 5 y voy a calcular el determinante de esa matriz, ¿verdad? 1, 2, 4 y menos 3, 3, 8. Hacemos lo mismo para la siguiente entrada, menos 6 por, y ahora quito la columna en donde aparece el 6, entonces queda 3 menos 4, 5, 1, 9, 4, menos 3, 1, 8, y finalmente el 5 más menos 5, y ya no me va a alcanzar ahí. Por el determinante del menor, que en este caso sería 3 menos 4, 2, eh, 1, 9, 2, menos 3, 1, 3. Y los determinantes de 3 por 3 ya sabemos cómo calcularlos. Menos 8 por, quedaría menos 4 por 2 por 8. Es menos 8 por 8 menos 64. Más 9 por 3 por 15. Digo, 9 por 3 por 5. Quedaría 45 por 350, 135, ¿verdad? Sí. Y luego es 1 por 2 por 4, es 8. Menos 1 por 2 por 5, menos 3 por 4 por 4, 16 por 3, 48. 48. Y luego es 8 por 2, 16 por 9, 18. 18, 20, 16, 16, 160. 148. A ver. 144, me equivoqué. Ah, claro. 144. Y luego es menos 7 por el segundo determinante. Sería 3 por 2, 6, 6 por 8, más 1 por 3 por 5, más menos 3 por 2 por 4, menos 3 por 2 por 5,
3 por 4, 12. 12 por 3, 36. Y menos 16. Vayan verificando las cuentas, por favor. Luego es menos 6 por 3 por 9 por 8. 27 por 8. 216. Y luego es 1 por 1 por 5. Y menos 3 por menos 4 por 4. Es 48 positivo, ¿verdad? A ver. Es este. Sí. Ahora, los negativos. 3 por 9 por 5. Es 135 positivo. Luego, 12 negativo y 32 positivo. Y el último determinante es 81, que es 3 por 9 por 3. Después es 1 por 1 por 2. Y luego es menos 4 por 2 por menos 3. Y en las diagonales opuestas sería menos 27 por 2 más 54. Menos 6 y más 12. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. ¿Sí? Ya nada más simplificamos. ¿Alguien ya simplificó el primer corchete? ¿Por casualidad? ¿No? Lo hacemos juntos. Maestra, según yo es más 36, ¿no? En el último determinante. O sea, 81 más 2 más 36. A ver, déjame revisar. Y no me perdí. Espérame. Es 81 y luego es 1 por 1 por 2 y luego es 3 por 4, 12. Ah, sí, es cierto. Gracias. Aquí es 36. Bueno, entonces ahora sí, vamos a simplificar. Es menos 64. No, maestra, según yo sí es 24. 3 por 4, 12 por 2, 24. Ay, a ver. Es Sí, sí, es 24, maestra. 3 No sé por por qué lo 4. había Ah, sí es cierto. Ah, qué fácil soy de convencer, ¿verdad? 24. No, no me fijé. A ver, bueno, entonces ahora sí. Vamos a simplificar. Es menos 64 más 135 más 8 menos 10 más 48 más 144 es 261. Aquí ya. Menos 7 por es 48 más 15. Da 17. Verifiquen las cuentas, por favor. Luego es 216 más 5. Más 48. Más 135 menos 12. Más 32. 424. Y después es menos 5 por
81 más 2 más 24 más 54 menos 6 más 12, 167. Y finalmente hacemos esa cuenta. Es menos 8 por 261 menos 7 por 17 menos 6 por 424 y menos 5 por 167. Queda menos 586. Yo ya lo había hecho antes y me da otra cantidad. Creo que me equivoqué. A ver, A mí me da 30,072. 30,072. Tampoco es eso. Menos 8. Espérame. 7, 400. Bueno, a ver. También puede ser que haya escrito mal, que haya copiado mal el determinante que ya tenía preparado, ¿verdad? 1, 2, 4, menos 3. No, está bien. Menos 8, menos 7. 6. Este 144 que aparece aquí, en mi otro procedimiento lo tengo que es negativo. A ver, vamos a checar. Sería 9 por 3, 27. Y 27 por 5. 130. No, es que es el de las diagonales opuestas. Es este. 16 por 8. Sí, es negativo, ¿verdad? Este número. Sí, porque es 9 por 2 por 8, pero en las diagonales opuestas, entonces es menos 144. Y entonces aquí el resultado es menos 27. Aquí. Menos 27. Y también 79. A ver, sería 81, 2, 30, 54 menos 6, 12. 9, 81, luego es así. No, creo que el otro sí es correcto. Bueno,
Y entonces, ¿cuánto da? Bien. Tampoco voy a tener que hacer otra vez la cuenta porque no me ayudan, chicos. A ver, menos 8 por menos 27. Ya me dio menos 3.282, maestra. 3.282. $3.282. A mí igual, maestra. Sí, es esa la cantidad. Ujú. Bueno, entonces, esta es la manera en que vamos a calcular un determinante por cofactores. Elegimos cualquier renglón o cualquier columna y luego vamos a, luego consideramos estos signos. Recuerden, siempre los que están en la diagonal tienen signo positivo y los demás se distribuyen como en un tablero de ajedrez, ¿verdad? Se van alternando, menos, más, menos, más. Y luego, ¿qué se hace? Es el signo por la entrada por el determinante del menor. Y el menor, recuerden que es cancelar el renglón y la columna en donde estamos, de la entrada que estamos considerando. ¿Sí? Bueno, pues ahora vamos a escribir las definiciones para expresar el desarrollo por cofactores en general. Entonces, vamos a tomar la matriz A y ni modo, aquí tendremos que ser pacientes y escribir este esquema para una matriz. Nada más es para que se entienda mejor. A22, etcétera. A2L, A2N. Tenemos entonces el renglón K y la columna L, ¿verdad? Ahí. Luego aquí el K1, K2, etcétera. KL, etcétera. A sub KN. A N1, entrada N2, etcétera. Entrada NL y la entrada NN. Entonces, definimos el menor. Se define el menor. A y J como la submatriz bueno, se define el menor de la matriz A, ¿verdad? De A como la submatriz obtenida
al eliminar el renglón I y la columna J de A. Entonces, si A es esta matriz, ¿verdad? Entonces, el menor AKL, vamos a escribirlo así, es quitar el renglón K y la columna L. Quito el renglón K, quito la columna L. Y la matriz A sub KL, el menor AKL, se vería así, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, para que sea más claro. El menor de una matriz, ¿sí? Aquí como observación, si A es una matriz de n por n, entonces el menor, en donde se quita el renglón I y la columna J, es una matriz de n menos 1 por n menos 1. Ahora, si queremos desarrollar el determinante de esta matriz A, vamos a pensar, por ejemplo, desarrollamos con respecto al renglón K. Desarrollo de el determinante de A por cofactores con respecto al renglón K. Bueno, vamos a ver cómo obtendríamos esos signos que hay que asignar a cada entrada, ¿verdad? Notemos lo siguiente con el ejemplo que desarrollamos. Esta sería la entrada 1, 1. Si sumamos el número de renglón con el de la columna, da 2. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Ahora veamos qué pasa con este. Esta es la entrada 1, 2. Si sumamos los subíndices, es 3. Menos 1 a la 3 es menos 1, que correspondería, digamos, a un signo negativo. La siguiente, esta es la entrada 1, 3. 1 más 3 es 4, menos 1 a la 4 es más 1. Aquí lo importante es el signo. Después, 1, 4. La suma de los subíndices 1 y 4 es 5. Menos 1 a la 5 es menos 1. Pensemos, por ejemplo, en esta entrada, que le correspondería, según nuestro esquema, el signo menos. Vamos a verificar. Esta, el 9, es la entrada 3, 2. 3 más 2 es 5. Menos 1 a la 5 es menos 1.
Lo importante es que recuperamos el signo. No sé si alguien tiene dudas de lo que estoy diciendo. ¿Se entiende cómo obtenemos el signo en general en una matriz más grande? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, entonces, si ahora tenemos esta matriz A y queremos desarrollar con respecto al renglón K, lo que tendríamos es lo siguiente, ¿verdad? Tendríamos que el determinante de A es igual a menos 1, como vamos a fijarnos en esta entrada primero, menos 1 elevado a la K más 1, que es la suma de los subíndices, por la entrada AK1, por el determinante del menor K1. ¿Sí? Esta matriz es la matriz en donde elimino el renglón K, columna 1, y luego le saco el determinante. Luego, más menos 1, y ahora la entrada que sigue es K2, ¿verdad? AK2. Entonces, sumo los subíndices, multiplico por el elemento en donde estamos y tomo el determinante de la matriz en donde elimino el renglón K, columna 2. Y así continuamos, ¿verdad? Hasta terminar con menos 1 a la K más N por A, K, N por el determinante del menor Kn. Esto lo podemos abreviar con una sumatoria. ¿Cómo sería? ¿Cuáles son los índices que se mueven? Aquí es K1, K2, Kn, y en el exponente es K más 1, K más 2. ¿Quién me dice cómo lo podemos abreviar? ¿Ninguno? ¿Qué pasa, chicos? Yo la verdad estoy muy confundido. ¿En qué? ¿En este desarrollo? Sí, maestra. Ok. A ver, déjenme terminar de escribir este renglón y lo vuelvo a explicar. Sería ahí de K más J Cierto, de K más J. por A subíndice KJ. Ajá. Por el determinante. Subíndice KJ. KJ. Bien. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver. Efectivamente es esto. Segunda explicación. A ver, pongan mucha atención. Queremos desarrollar este determinante con respecto al renglón K. Entonces, según el ejemplo, era el signo por la entrada, por el determinante de la matriz obtenida, de eliminar el renglón y la columna en donde aparecía la entrada que estábamos considerando. ¿Cierto? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo se obtiene el signo? Notábamos que, bueno, todas las entradas en la diagonal principal van a tener signo positivo o le vamos a asignar signo positivo. Y después van a distribuirse de manera alternada, ¿verdad? Más, menos, más, menos. Pero en una matriz que es tan grande, como ni modo que nos pongamos a poner todos los signos. Imagínense si fuera una matriz de 200 por 200, nunca terminamos, ¿verdad? Entonces, notamos lo siguiente, que a esta entrada le correspondería el signo menos. Ese signo menos podemos escribirlo como menos 1 elevado a una potencia. Si la potencia es par,
menos 1 elevado a una potencia par es más 1 y menos 1 elevado a una potencia impar es menos 1. Entonces, nos damos cuenta que 2 más 1 es 3, 1 más 2 es 3, son números impares y a estas entradas resulta que les correspondería el signo negativo. Si lo verificamos, por ejemplo, en esta matriz que es más chiquita, ¿verdad? Esta entrada le corresponde signo negativo y los subíndices son 1, 2, cuya suma es 3, ¿verdad? A este también le corresponde signo negativo y la entrada es la entrada 1, 4. La suma de los subíndices es 5, entonces menos 1 a la 5 da menos 1. ¿Hasta ahí se entiende lo de los signos, chicos? Sí. Sí. Bueno, entonces ya sabemos cómo escribir el signo que le corresponde a cada entrada. Entonces es el signo por la entrada, por el determinante de la submatriz en donde elimino el renglón y la columna en donde aparece en este caso AK1, ¿verdad? A esto le llamamos el menor. Y luego nos vamos a la siguiente entrada, es menos 1 a la K más 2 por la entrada que es AK2, por el determinante de la matriz en donde elimino la columna 2 y el renglón K, que lo denoto así. ¿Sí? Entonces, y continúo, ¿verdad? Hasta que termino con todas las entradas de ese renglón y llegamos a este término. ¿Se entiende esta parte? Nada Sí, más. ya lo entendí, ¿Ya? gracias, maestra. ¿Ya? Bueno, y entonces ahora vamos a abreviarlo con una sumatoria, ¿verdad? Los índices, los subíndices más bien que están cambiando, en este caso son los que corresponden a la columna. A la columna, a la columna. Y en el exponente es el segundo, ¿verdad? Entonces, el segundo término del exponente. Entonces podemos abreviarlo como la suma desde que j es igual a 1 a n de menos 1 elevado a la k más j por la entrada akj por el determinante del menor a sub kj. Podemos hacer lo mismo como les mencionaba que el desarrollo debemos obtener el mismo resultado si se desarrolla con respecto a un renglón o a una columna. Entonces, ahora vamos a hacerlo con respecto a una columna, ¿verdad? El desarrollo del determinante de A por cofactores con respecto a la columna L. ¿Sí? Maestra, perdón que la interrumpa, pero que si puede dejar entrar a Carlos Barra, que lo sacó su internet, que tuvo un problema. Ah, claro. Gracias. No aparece que esté solicitando ingreso. Ese es el problema. A ver. Se me hace que volvió a perder la conexión. Ah, ahí está. Listo. Bueno, entonces continuamos. Ahora, vamos a desarrollar entonces con respecto a esta columna, ¿sí? Tendríamos el signo. Empezamos con esta entrada, ¿no? El signo es menos 1 a la 1 más L por la entrada A1L por el determinante del menor A1L más. Ahora estamos en esta entrada, ¿verdad? Sería menos 1 a la 2 más L por la entrada A2L por el determinante del menor A2L, etcétera.
finalmente llegamos a esta última entrada. Entonces será menos 1 a la n más L por la entrada a n L por el determinante del menor a n L. Y podemos abreviarlo. En este caso, lo que está variando es el subíndice que representa el renglón, ¿verdad? Entonces, podemos escribirlo como la suma desde que i es igual a 1 hasta n de menos 1 a la i más L a i L por el determinante de a i L. Ujú. Bueno, ¿qué les parece si ahora ya con estas definiciones del desarrollo hacemos un ejemplo? Vamos a calcular el determinante de una matriz de 5 por 5. Pero, ¿cuál sería la desventaja que verían a este desarrollo por cofactores? Noten ustedes que para calcular el determinante de una matriz de 4 por 4, tuvieron que resolverse 4 determinantes de 3 por 3, ¿verdad? Entonces, para resolver un determinante de una matriz de 5 por 5, habrá que resolver 5 determinantes de 4 por 4. Y por cada uno de esos determinantes de 4 por 4, habrá que resolver 4 de 3 por 3. Entonces, en general, tendríamos que resolver 20 determinantes de 3 por 3. ¿Qué les parece eso? ¿Excitante? ¿Alentador? ¿Motivante? ¿O todo lo contrario? Pues como tardado, ¿no? Tardado, aburrido, Tedioso. tedioso, ¿no? Entonces, la pregunta aquí, ¿cuál sería después de eso? Bueno, además de que seguro en un par de clases van a decir, amamos a Gauss, ¿verdad? Pero además de eso, la inquietud es, ¿y no se puede hacer de una manera más simple? No, seguro más de uno de ustedes lo pensó, ¿cierto? ¿No se podrá hacer eso de una manera más simple? Para hacerlo de una manera más simple, tendremos que estudiar las propiedades de los determinantes. Entonces, antes de estudiar las propiedades, ¿les parece si resolvemos un determinante de 5 por 5 es mucho, ¿verdad? Hasta a mí me da flojera. De 4 por 4, nada más para que tengan práctica. Y ya después estudiamos las propiedades de los determinantes y vemos que sí hay una manera más simple de calcular uno de estos. Ejemplo, entonces. Ejemplo no, mejor ejercicio, ¿no? Y les doy unos minutos para que lo resuelvan. Ah, ya sé. Sí. Vamos a poner A.
Bueno, ahí tienen la matriz A y entonces hay que calcular este determinante. Pero como esta matriz tiene muchos ceros y unos, ¿cuál sería la elección para desarrollar por cofactores? ¿Qué renglón o qué columna elegirían para hacer el desarrollo? ¿Cuál, perdón? El cuarto renglón. El cuarto renglón tiene puros unos. Bueno, podría ser. ¿Alguien más? Primero, ¿no? El primer renglón tiene 3 ceros y 2 unos. Es una buena elección, ¿verdad? Porque como es entrada por el determinante del menor, si multiplican 0 por el determinante de la matriz que quede de cancelar esta columna y este renglón, pues se van a ahorrar muchas operaciones, ¿verdad? Sí, aquí una buena opción sería el renglón 1 o la columna 2, ¿verdad? Cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces, les doy 10 minutos para que calculen cualquiera de esos dos determinantes. Al final van a llegar al mismo resultado. Bueno, entonces, después de efectuar el procedimiento, yo lo que hice, ¿verdad? En este caso, fue desarrollar con respecto a la segunda columna. Entonces, como hay 3 ceros, en realidad estos 3 términos podría habérmelos saltado y ni siquiera escribirlos, nada más los escribí para que ustedes sepan por qué se omitieron, ¿verdad? Porque aquí hay un 0 multiplicando a este determinante y a este factor menos 1, y entonces es 0 todos esos términos, y lo único que queda es el determinante, bueno, queda menos 1, y esta entrada es la entrada 2, es la entrada 4, 2, entonces es menos 1 a la 4 más 2, por la entrada que es 1, por el determinante que se obtendrá de cancelar este renglón y la columna, el renglón 4, columna 2. Y después para esta entrada, que es la entrada 5, 2, quedará menos 1 a la 5 más 2 por menos 1 por el determinante de quitar el renglón 5, columna 2, ¿verdad? Y que son los que están en el siguiente renglón, y como estos son determinantes de 4 por 4, vuelvo a hacer lo mismo, ¿verdad? Aquí podría desarrollar con respecto a la columna 3 o a la columna 4 o al renglón 1. En este caso, el mejor candidato era el renglón 1, ¿verdad? Es el que tiene las cuentas más simples. Bueno, yo lo hice con la columna 3 en ambos casos. Y se obtiene para el primer determinante, hay dos entradas que son 0, entonces nada más queda el determinante asociado a la entrada 1, que es la entrada 2, columna 3, y la entrada 4, columna 3, ¿verdad? Que es esta. Y lo mismo para el otro determinante. Quedan únicamente, como estas dos entradas son 0, ahora sí ya no las escribí, ¿verdad? Nada más escribí las que son distintas de 0. Se hacen las cuentas ya con estos últimos determinantes y queda menos 98. Y aquí a un lado, ¿verdad? Les escribí, en caso de que quieran verificar sus resultados, por ejemplo, si les dejo hoy una tarea, que quieran verificar sus resultados, pueden hacerlo en MATLAB. Declaré la matriz, y luego esta es la función determinante. El determinante de A es menos 98, que efectivamente es el que se obtiene acá. Bueno, yo creo que ya no nos va a dar tiempo para empezar con las propiedades, y por lo tanto solamente queda tiempo para poner una tarea.
Tarea. Calcular el determinante de A. Y déjenme copiar el que ya tengo listo. A ver, van a ser dos. Inciso A. A es una matriz de 4 por 4. 1, 2, 3, 4. Segundo renglón es menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, 7, 6, 0, 4. 7, 6, 0, menos 3. Y 1, 9, menos 1, 2. Entonces, calcular el determinante de A. Y el inciso B es una matriz de 5 por 5. Y las entradas son 0, 1, 2, 0, 1, 2, 1, menos 1. Luego es menos 2, 3, 1, 0, 5. 7, 9, menos 6, 2, 1. Y 1, 0, 4, 2, 3. Pueden verificar su resultado en MATLAB, pero sí tienen que hacer todas las cuentas, ¿sí? Así como está en el ejercicio que acabamos de resolver, ¿verdad? Aquí están todas las cuentas y nada más para verificar que el resultado fue correcto y no hubo algún error, lo verifican en MATLAB si quieren. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy, a menos que tengan alguna pregunta. No, maestra, todo clarísimo. No, maestra, todo claro. Muchas gracias. Que tengan buen Muchas día. gracias, Hasta maestra. mañana. Igualmente, chicos, hasta luego. Gracias. Hasta Maestra, hasta Hasta mañana. luego, maestra. Nos vemos mañana, maestra. Muchas gracias. Hasta luego, gracias a ustedes. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Hasta Hasta luego, mañana. buena tarde.